de Alex Herlika sobre el poblamiento asiático. Además les dije que hay una teoría, ¿no? La teoría que sostiene que el hombre ha venido desde Asia, pero por las costas, la teoría costera, ¿no? Llamada así por el arqueólogo Knut Flattmar. Y la teoría del origen europeo, sostenida por Bruce Bradley, ¿no? Y Dennis Stanford, que sostiene que el hombre proviene también de Europa, cruzando el Océano Atlántico, llegó a nuestro continente. Entonces, avanzamos por la pregunta número 2. Profe, la 1, ¿cuál era? Disculpe. Porque la pregunta número 1 tiene como respuesta la D de dedo. Gracias. ¿Ya? A ver, la pregunta número 2 también es suficiente con los conocimientos previos que ustedes tienen. Le dan una lectura, ¿no? A ese texto y fácilmente van a llegar a las claves. Para eso tienen que tener una cierta idea de lo que fue el hombre de Telarmachay, del arcaico inferior, un hombre de Junín, un hombre que está vinculado a la puna de Junín. En la puna existe pues una paja, ¿no?, que sirve de alimento a los camélidos. Y por cierto, los hombres, al tener una gran cantidad de camellos a su disposición, no solamente cazaron al camello, sino también a los cérvidos, a los venados, para finalmente domesticar la llama y la alpaca, que como ustedes saben son los camellos que nosotros hemos finalmente domesticado, ¿no? Y en estado silvestre, o sea, no fueron domesticados, estuvieron la vicuña y el guanaco, ¿no? Domesticados, llama y alpaca, eso sí, cerrado, ¿no? Y animales cazados, y ahora, bueno, se le utiliza su lana, especialmente la vicuña, ¿no es cierto? Y también se consumía el guanaco. El hombre de Telarmachay se especializó, obviamente, en domesticación de animales, repito, por el entorno geográfico, ¿no? Por las zonas de puna donde vivía. Y este señor, el hombre de Telarmachay, habría seguido pues una especie de itinerario, ¿no? En el periodo lítico, pues hay varios sitios arqueológicos también, como Panalauca, ¿no? Y este hombre de Panalauca, antecesor del hombre de Telarmachay, habría también utilizado la carne de animales, pero habría cazado animales, digamos, de hembras o machos. ¿Cuál creen ustedes que el hombre prefería cazar, hembras o machos? Para que la especie no se extinga, ellos prefirieron los machos, ¿no es cierto? Y tampoco cazaron animales tiernos. Entonces, ¿qué cosa estaban haciendo los hombres de las punas? Estaban cazando en forma selectiva. Y nosotros sabemos que la caza selectiva es el paso previo al pastoreo o la domesticación de animales. ¿De acuerdo? Entonces, así como hablamos de que en el arcaico inferior el hombre, para que sea horticultor, debió haber sido primero un recolector selectivo, así también el hombre, para que llegue a ser un ganadero, pastor o domesticador de animales, debió haber sido un cazador selectivo, ¿no? Eso hay que tenerlo presente porque es un proceso que siempre se dio, ¿no?, en el Perú antiguo. Teniendo en cuenta entonces estas explicaciones, ustedes pueden darme ya la respuesta, ¿no?, a la pregunta número 2, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta para la pregunta número 2? Acá tenemos algunas respuestas, pero esas respuestas tienen que darse de acuerdo pues a los procesos, ¿no? A los procesos naturales, ¿no? En la pregunta número 1, a ver, a Kemi, le di la clave, por favor.
¿no? Es la D de dedo. La pregunta número 1 es la D de dedo, ¿ya? En la pregunta número 2, tienen que tomar en cuenta el proceso de todo cazador, ¿no? El cazador, ¿cómo se transforma en domesticador? ¿Cuál es el paso previo? Que sea un cazador selectivo, ¿sí o no? ¿Y en dónde está, en qué alternativa figura que el hombre pasó por un proceso de cazador selectivo? ¿En la letra qué? ¿En la alternativa qué? B. En la La alternativa B. La B. B. Sin embargo, La B. claro, yo tengo que leer todas las alternativas, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, la alternativa A, el Holoceno influyó, pero fue más importante, ¿no?, ser cazador selectivo. En la alternativa D, Telarmachay fue el primer sitio donde surgen nuevas especies domesticadas, la vicuña y el guanaco. ¿Ese enunciado es correcto? ¿La vicuña y el guanaco fueron especies domesticadas, jóvenes? Por supuesto que sí, o por supuesto que no. Por supuesto que no, fueron la llama y la alpaca. Entonces, no hay nada que hacer, jóvenes, no hay nada que hacer. La única respuesta, ¿no es cierto?, para la pregunta número 2 es, ¿cuál? La letra, dígalo. La letra La B, la B. La B, B. bueno, La B. B de bueno, ¿no es cierto? La pregunta 3 también es una pregunta con texto frondoso, que aparentemente nos puede asustar, ¿no? Nos puede amilanar, nos puede provocar miedo, ¿sí o no? Tensión, ¿no? Pero no hay que tener miedo, pues hay que leer, ¿no? Acá nos piden características del periodo lítico, ¿no? Y yo sé, pues, que en el periodo lítico el hombre era de cultura primitiva, ¿no? ¿Qué caracteriza a los hombres de la cultura primitiva? Viven en cavernas, utilizan la piedra, ¿no es cierto? Son cazadores y depredadores. ¿Cómo se le llama a este periodo también? Comunidad primitiva, ¿no es cierto? ¿No? Así lo denomina la antropología. Otra característica del periodo lítico, ¿el hombre es productor o depredador? ¿Qué dicen ustedes? ¿Productor o depredador? Depredador. Es depredador, ¿sí o no? O sea, la caza, la pesca, la recolección, ¿no es cierto? Y tiene incipientes técnicas, pues, para realizar esas actividades. Entonces, cuando el hombre recién llega al Perú, en el Pleistoceno tardío, yo les pregunto, ¿es indiferenciado o es selectiva la caza que realiza? Indiferenciado. Indiferenciado, claro, o sea, utiliza instrumentos líticos toscos, o sea, un mismo instrumento lo utiliza para varias actividades. No es como cuando llega el Holoceno y el hombre de Lauricocha, el hombre de Paiján, ya tienen, ¿no?, puntas especializadas, puntas bifaciales, puntas pedunculares en el caso del hombre de Paiján y puntas foliáceas en el caso del hombre de Lauricocha, ¿se acuerdan o no? Entonces ya tienen, pues, actividades planificadas. Profe, ¿eso qué significa? ¿Cómo dices? Eso que usted acaba de decir sobre puntas auriculares, algo así, ¿qué significa? Porque creo que yo todavía no lo he visto, estoy en cuarto de secundaria. Allá, entonces, está bien, pregunten, pregunten. El hombre de Lauricocha utiliza puntas foliáceas. ¿Qué son las puntas foliáceas? Tienen la forma de una hoja, eso sí conocen, ¿no? La hoja que hay en los parques, en los jardines, ¿no? Una forma de una hojita, pero de piedra, ¿no? Y las puntas pedunculares son puntas que tienen una base más o menos similar a un arpón. No sé si han visto un arpón, ¿no? ¿Con un arpón ustedes podrían dedicarse a la pesca también o no? Sí. Podrían atrapar, claro, solo que tiene que tener una punta, ¿no?, hacia abajo. Entonces, esas puntas se le llaman pedunculares porque esa puntita hacia abajo que se amarra a un palo se llama pedúnculo, ¿no? Y es mucho más delgada, pues, que la punta foliácea. La punta foliácea es, como les dije, más fuerte, retocada por ambos lados, pues se llama bifacial, ¿no? Entonces, la punta foliácea, al hombre, ¿para qué le podría haber servido? ¿Para pescar o para cazar? ¿Para qué sirve Cazar. la punta foliácea? Para cazar. ¿Y la punta peduncular, para qué le habría servido al hombre de Paiján, por ejemplo? Para pescar.
para pescar. pescar, porque Para es pescar. delgadita, ¿no? Y lo utiliza como un arpón para la actividad de la pesca. Entonces son estas, el hombre del periodo lítico pertenece, pues, o utiliza este tipo de técnicas, ¿no? Para poder defenderse, para poder obtener sus alimentos, ¿no? En el periodo lítico, que como hemos dicho, es el periodo más remoto de la historia del Perú. Es un periodo, pues, de hace aproximadamente 12.000 años, ¿no? El hombre ha tenido que vivir en una naturaleza difícil. Nunca al hombre ha sido fácil vivir en el Perú. El hombre siempre ha tenido que trabajar, ha tenido que cuidar a sus familiares, ha tenido que buscar alimentos, ha tenido que recorrer el Perú con el peligro que significa eso. Pues bien, nada en el Perú ha sido fácil, pero así el hombre ha creado cultura y esa cultura es la que nosotros estudiamos en el curso de Historia del Perú, precisamente. El Perú tiene una extraordinaria cultura. A ver, bueno, hemos quedado en que la economía basada en la depredación de recursos y en niveles de subsistencia es correcto, ¿sí o no? Economía basada en la depredación de recursos. Alternativa o enunciado 4. Migraciones estacionales bajo el modelo de nomadismo o transhumancia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede ser o no? Verdadero. Claro, el hombre, Sí, profe, puede ser porque en ese momento todavía no se habían creado las primeras aldeas, entonces no podían tener un modo de vida sedentario, entonces tenían que ser nómadas. claro, tenían que ser nómades. Pero el hombre es un nómade puro o es un nómade inteligente. Inteligente, no a cualquier Claro, pues lado. por más que el hombre sea primitivo, no es pues una persona que va de un lugar a otro, así, sin ningún tipo. Aleatoriamente. Claro, el hombre va porque hay algo que le gusta, ¿sí o no? Ser primitivo no significa ser tonto. Claro, si tú vas a la playa, ¿por qué vas a la playa? Para Para refrescarme en conseguir, el mar. para conseguir productos marinos, ¿sí o no? Si te vas a un bosque en las lomas de la costa peruana, ¿por qué te vas a un bosque? Porque hay flora y hay fauna, ¿sí o no? Que tú la vas a aprovechar en los meses de invierno, o sea, en el mes de agosto, en el mes de septiembre, ¿no es cierto? Donde florece toda esa zona por la humedad, acuérdate, por la humedad de la costa. Entonces, el hombre no va a ir pues a cualquier zona del Perú por las puras, ¿no? El hombre va porque va a haber recursos. Entonces, el clima, la estación del año, cuando cambia, cambia también los recursos. Entonces, ¿qué hace el hombre cuando cambian las estaciones? Se va a otro lugar. Entonces, a ese recorrido estacional, a ese movimiento, también se le conoce con otro nombre. No es nomadismo puro. Se le llama ¿con qué nombre, jóvenes? Con transhumancia. Transhumancia. Transhumancia, ¿de acuerdo? A ver, entonces, hay otra alternativa que dice surgimiento de la arquitectura monumental en centros ceremoniales. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Puede ser o no puede ser una característica del periodo lítico? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? No, arcaico superior, ¿no? Claro, es arcaico superior, ¿no? No puede haber entonces periodo lítico, edificios públicos, arquitectura monumental, centros ceremoniales. ¿Por qué? Porque todavía no se ha desarrollado la agricultura, porque todavía no hay excedente, porque no hay propiedad privada y porque no hay clases sociales. Al no haber clases sociales no hay teocracia, no hay templos, no hay centros ceremoniales todavía. ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta entonces en la pregunta número 3? De acuerdo a lo que hemos visto. ¿Ah? La B. La B. La B. A ver, vamos a Kemi, por favor, ayúdame con las preguntas para ver de nuevo. A ver. No, mi, la 3. Estamos al de las 3. La 3 a Kemi, por favor, la 3. Ya. La 1. El enunciado 1 en romano, ¿está correcto o no? No, ¿Ah? no, En el porque periodo todavía. lítico, ¿se inicia el desarrollo de la comunidad primitiva o no? ¿El hombre es todavía o no de cultura primitiva? Claro, comunidad primitiva se le llama Ah, no, también sí, cuando sí. es depredador. ¿De acuerdo? A ver, No, sí está bien la D. ¿hay comunidades campesinas o ayus o todavía no? No, todavía no son Todavía no hay organizadas las familias. sociedades. El hombre se organiza en bandas todavía, en bandas, Claro. que son recolectores y cazadores. En cambio,
¿Es una economía basada en la depredación de recursos, sí o no? Sí. Por supuesto que sí. Y por supuesto, el hombre es un trashumante. Por lo tanto, la respuesta es la 1, la 3 y la 4, ¿sí o no? 1, la 3 y la 4. Esa es la respuesta, jóvenes, en la pregunta número 3. Vamos por la número 4. La número 4, tienen que fijarse en una clave. Siempre hay una palabra o un número clave. En este caso, el año 800 y 200 antes de Cristo. ¿No? Acá me están diciendo que había un culto, ¿no?, dominante entre los años 800 y 200 antes de Cristo, ¿no? Porque por primera vez en el territorio andino del Perú antiguo, una influencia de una religión, de una civilización, va a cubrir costa, sierra y selva. Ustedes me pueden decir, entre los años 800 y 200 antes de Cristo, la religión de qué cultura cubrió grandes territorios del Perú antiguo. Chavín. Chavín, claro. Chavín. Profesor, pero pudo haber sido Caral también, ¿sí o no? ¿Por qué Caral no puede ser respuesta? Porque Caral fue anterior, Caral fue 2600 a 3000 años antes de Cristo. Por eso saber las fechas también es importante, ¿no? No podemos descartar, ¿no?, que vengan una pregunta sobre fecha, pero por si acaso uno tiene que orientarse en el tiempo y en el espacio. La cronología por eso es importante, ¿no? A ver, entonces la respuesta es Chavín. No puede ser Huari, porque Huari, repito, es 600 años después de Cristo. Y los incas, ¿por qué los incas no puede ser? Porque los incas son imperio a partir de qué año. ¿Se acuerdan o no? ¿A partir de qué año los incas son un imperio al vencer a los chancas? A ver, un año. ¿No se acuerdan? 1438. 1438. 1438, ¿está bien o no? Después de Cristo, eso no se deben olvidar, jóvenes, ¿eh? Ya, entonces pasamos de la 4, que es alternativa B, a la 5. Una pregunta chiquita, a ver, una pregunta chiquita, pero directa. Durante el periodo formativo, la cultura chavín se caracterizó por obviamente se pertenece al formativo síntesis, ¿sí o no? Escultura lítica, muy bien, Juan. Escultura lítica, o también puede venir de otra manera, ¿no? La litoescultura. Por eso es que ellos representaron a sus dioses, pues, en piedra, ¿no? ¿Cuál es la escultura lítica más grande y más antigua? No, ¿cómo se llama? La más grande y la más antigua. ¿La estela de Raimondi? La Raimondi. No. Lanzón monolítico. El lanzón monolítico. El lanzón monolítico. El obelisco Tello. Y después ya viene el obelisco Tello, ¿no es cierto? Pero el más antiguo de todos es el lanzón monolítico y el más grande porque medía casi 5 metros de altura, ¿no? Y sobre todo les dije que está en su lugar original, ¿no? En el templo temprano de Chavín de Huántar. Entonces la respuesta, ¿cuál sería para la 5? La letra D de dedo, ¿sí o no? Letra D de dedo, muy bien. Nos vamos por la 6. Miren la letra 6, ¿cuánto de texto tiene? Dios mío. Bueno, así vienen los exámenes también, ¿no? De San Marcos. Y no podemos asustarnos, pues, de que venga esa clase de preguntas, porque uno tiene que leer, no tiene otra alternativa. A ver, buscando las palabras clave. ¿Cuál sería la primera palabra clave que debo de marcar? Horizonte medio, claro, en historia se conoce eso como categorías, ¿no? Entonces, si tú no sabes qué es el horizonte medio, entonces no vas a poder responder. Entonces, y la fecha, 550, uno le ponen 600 y 900 después de nuestra era, algunos le ponen hasta 1000, ¿no? Pero entre 600 y 1000 años después de Cristo se va a desarrollar el horizonte medio.
Y luego viene el nombre de una cultura que ustedes conocen mucho. ¿Cómo se llamará esa cultura que ya está en el enunciado? Wari. Wari, muy bien. Entonces, mira, ya estoy hablando de Horizonte Medio, Wari. ¿Qué me dice de la cultura Wari? Que ha logrado una gran, ¿qué? Una gran expansión. Yo sé, pues, que la cultura Wari es una cultura panandina, es la segunda síntesis cultural, una cultura multiregional, y que su capital, ¿dónde estaría? ¿En qué departamento actual del Perú estaría su capital? Ayacucho. Ayacucho, con su capital llamada Viñaque, ¿no es cierto? Viñaque. A ver, hasta ahí todo bien, pero luego viene una frase, nos mencionan el nombre de Ruth Shadi, no sé si le llegaron a leer, y el nombre del lingüista Alfredo Torero, ¿no? Pues bien, nos dicen que Alfredo Torero y Ruth Shadi, de acuerdo al texto, tienen la misma versión de lo que fue Wari, es decir, de Wari se sabe que por ser expansionista y militarista fue el primer imperio militarista del Perú, ¿no es cierto? Pero acá nos dice que no habría sido un imperio, ¿no? Sino que considera la existencia durante ese periodo de estados regionales independientes. Entonces, a ver, no sé si Akemi puede subrayar la palabra estados regionales independientes, ¿no? Ahí, estados regionales independientes. Estos estados regionales independientes se unieron, formaron como una especie de confederación, ¿no? Desde el punto de vista económico, político y cultural. O sea, son estados casi como confederados, como una gran confederación. Entonces, no había un estado que es más poderoso que el otro. ¿Por qué? Porque eran como estados aliados. No sé si me dejo entender, eran estados aliados. O en su defecto eran una confederación. Y miren la conclusión parcial a la que arriba Torero, más abajito, donde dice, como bien dice Torero, en lugar de un imperio, hubo varios emporios en los Andes centrales, en la época Wari. ¿Leyeron eso o no? ¿No? Aquí, como bien dice Torero, en lugar de un imperio, hubo varios emporios en los Andes centrales en la época Wari. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa está planteando la señora Ruth Shadi y Alfredo Torero? ¿Que hubo un imperio o que no hubo un imperio? ¿Qué dicen ustedes? A ver, jóvenes. Es una confederación de estados porque dice que tenía estados regionales independientes. Claro, claro. Entonces más abajo dice, el texto pertenece a un artículo escrito por Ushai, la época Wari como interacción de las sociedades regionales en donde busca explicar la organización de la sociedad Wari. Esto generó, acá le falta una tilde, por favor, esto generó un debate en décadas anteriores. Sin embargo, y acá viene ya el remate final, ¿eh? Sin embargo, los nuevos hallazgos, como el Señor de Vilcas y los castillos de Guarmey, pertenecientes a este periodo, han reforzado el planteamiento que Wari fue. Jóvenes, ¿vimos o no vimos al Señor de Guarmey y al señor Vilcas y al Señor del castillo de Guarmey? ¿Qué cosa se planteó con el señor de Vilcas o señor Wari de Vilcabamba? Que Wari llegó no solamente a la selva baja, perdón, no llegó solamente a la sierra y a la costa, sino a dónde también llegó, a la ceja de selva. Que Wari fue un estado capaz de arribar no solamente a la costa sur o a la costa central, sino también que Wari fue capaz de llegar a la costa norte, porque estamos hablando de Guarmey, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué conclusión podemos decir frente a estos nuevos descubrimientos del señor de Vilcabamba de Wari? Que Wari tuvo una gran, ¿qué? Una gran expansión. Entonces, estos nuevos descubrimientos, ¿qué cosa están reforzando? El planteamiento que Wari
¿qué cosa fue? ¿Un estado regional o un imperio? Imperio. Un Imperio. Un imperio. Por tanto, Imperio. ¿cuál sería la respuesta, jóvenes? ¿Cuál La sería la D. respuesta? El primer La imperio de D. los Andes. El La primer D. imperio de los Andes, ¿sí o no? Como ven, se necesita cierto tipo de manejo de información, pero no es imposible, ¿no? Postular a San Marcos es difícil, hay que admitirlo, pero no es imposible. Uno tiene que estar al tanto de que, así como Lumbreras afirma que Wari fue un imperio, Rushadi le daba la contra, decía, no, es una confederación de estados regionales, y el señor Luis Guillermo Lumbrera decía, ¿y el Capañán? No, el Capañán era para realizar un comercio interregional nada más, ¿no? Y Lumbreras y Rushadi pues son amigos de hace 50 años, más o menos, ¿no? Ambos ya tienen entre 70 y 85 años de edad, ¿no? Y siempre se daban la contra, ¿no? En una de esas, Rushadi le dice a Lumbreras, ¿sabes por qué no creo que Wari sea un imperio? Porque en la época de Wari había cerámicas distintas, había una variedad de cerámica, le dice Luis Guillermo. ¿Cómo crees que Wari sea un imperio si permitía la variedad? Es decir, había diferencias regionales. Y Luis Guillermo Lumbreras le contestaba, pues Ruth, entiéndeme, cuando hablo de un imperio, no estoy hablando de la anulación de las características regionales. Significa que sobre las características regionales se van a sobreponer características, digamos, imperiales. Por ejemplo, cuando surgieron los incas, ¿desaparecieron todas las lenguas regionales? No, sino los pueblos sometidos a los incas siguieron hablando su propia lengua y la combinaron ¿con qué lengua? Con la lengua que impusieron los incas, o sea, el runashimi, es decir, el quechua, ¿no? O sea, en ninguna parte se dice que se anulan todas las lenguas, se anulan todos los dioses, ¿no? Por el contrario, los horizontes, o sea, los imperios, en el caso del Perú, recogen, ¿no? Asimilan esos dioses también. ¿Como los romanos? Como los romanos, ¿no? También, claro. Entonces, y obviamente tenías que adorar también al sol, pues, ¿no? Si no, se molestaban los incas, ¿no? Y te castigaban muy duro. Tenías que adorar también al sol. Jóvenes, bueno, la pregunta 7 entonces, es una pregunta fresquita, porque este tema lo hemos hecho en la mañana. Dice, durante el Imperio Tahuantinsuyo se determinó la necesidad de extender la red de caminos para fines exclusivamente de gobierno. Así la red logró cubrir hasta unos 30.000 kilómetros. Como ven ustedes, hay diferentes longitudes que se hablan respecto del Capañán. Yo he leído que llegan hasta 60.000 kilómetros. Otros dicen 16.000 kilómetros. Como repito, no hay unanimidad entre los historiadores y arqueólogos. A ver, pero construir un Capañán ¿es una obra estatal o no es una obra estatal? ¿Sí o no? Sí. Sí. Por supuesto, porque las carreteras, los caminos son como las venas de un estado, ¿sí o no? Entonces, así como por nuestras venas corre sangre, así también por el Capañán se transportan alimentos, se transporta burocracia, los mitimaes, el ejército, ¿no? Entonces, no puede haber vida si no existen caminos, ¿no? El Estado tiene que estar comunicado con los chasquis, y los chasquis, ¿cómo se trasladan de un lugar a otro? Pues con el Capañán, ¿no? Entonces, el Estado tiene que contar con personas, ¿no es cierto?, que construyan este tipo de caminos. Y se utilizó ¿qué forma de trabajo? Mita, Minca o jóvenes Elaini. Vamos. Mita. Mita. Muy bien, y fue nombrado patrimonio, claro, cultural por la UNESCO. Muy bien, Juan. Ahora sí ya me pueden dar la respuesta. Está servidita la respuesta para que ustedes escojan cuál es la respuesta, digamos, correcta. En la pregunta 7, ¿cuál es la respuesta, jóvenes? Vamos. La C.
Muy bien, la C, la planificación de la fuerza de trabajo disponible. Y los incas fueron campeones, pues organizando a la mano de obra, ¿no? En chuncas, pachacas, guarancas, etc. A propósito, ¿qué significa una guaranca? ¿Ya se olvidaron? Las guarancas son grupos de miles, de un millar de hombres, ¿no? Las pachacas, grupo de un centenar de hombres. Chunca, un grupo de una decena de hombres. A ver, pregunta número 8. Esta pregunta hace alusión pues a culturas emblemáticas a las cuales hay que recordar, ¿no? A ver, la cultura Wari. La cultura Wari destacó en cerámica, ¿no? Cerámica polícroma, es una cerámica que recoge la diversidad de colores de la cultura nazca, ¿no? Y representaron, ¿se acuerdan ustedes?, a un dios de los tiahuanacos, ¿no? El dios Huiracocha. En el caso de la cultura Wari se le llamó el dios Visco, ¿se acuerdan? Bueno, porque los ojos tenían la forma de las fases lunares. Pero ojo, la cerámica Wari tiene varias fases. Tiene fase Pacheco, tiene fase Robles Mojo, ¿no? Tiene fase Chaquibamba o Chaquipampa, ¿no? Entonces, son esas tres las fases más conocidas, ¿no? Fase Pacheco, fase Robles Mojo y Chaquipampa, ¿no? En el caso de la textilería, utilizaron tapices, utilizaron túnicas o los uncus, ¿no? Que luego van a utilizar los incas también, y utilizaron unos gorritos de 4 puntas. Me estoy refiriendo a los waris, ¿eh? Unos gorritos de 4 puntas que caracterizó también la textilería y la indumentaria de los paracas. Los nazcas fueron pues los campeones, los más destacados en cerámica pictórica, ¿no? Ellos tuvieron colores nítidos que no han sido borrados por el paso del tiempo. Por eso la cerámica de los nazcas tienen una pintura precocción, ¿no? Precocción porque los colores se colocaron antes, ¿no? Que la vasija entre al horno, y como la pintura recibe el calor del horno, pues va a durar muchísimo tiempo. Y hasta ahora los colores de la cerámica nazca son nítidos, pues son intensos, ¿no? La cerámica más polícroma, es la cerámica más colorida, ¿no? Que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Y bueno, acá dice, el dios Visco está esculpido en la portada del sol de Tiahuanaco. ¿Ustedes qué dicen, jóvenes? ¿El dios Visco está esculpido en la portada del sol de Tiahuanaco? No, es el dios Llorón. ¿Se acuerdan? Que está en el frontis superior de la portada del sol. Y corresponde pues a Tiahuanaco. Ahora tenemos que decir cuál es la respuesta correcta en la pregunta número 8, ¿no? Entonces tenemos que armarnos de los enunciados teóricos para dar una respuesta, jóvenes, para la pregunta número 8. La C. Acá hay una respuesta, es la letra C, ¿no? La letra C. Y obviamente esa es la respuesta, ¿sí o no? Haciendo una aclaración, en la alternativa número 2 en Romanos, dice, dentro de la cerámica Wari, uno de los estilos se denominó Pachaco. ¿Cuál es la corrección que hay que hacer ahí? El estilo se llama Pacheco, ¿ya? No es Pachaco, sino el estilo Pacheco, ¿de acuerdo? ¿No? Una pequeña corrección, una letrita, pero a veces una letrita puede cambiar muchas cosas, ¿sí o no? Entonces, en la pregunta número 8, ¿cuál será la respuesta? La letra C. Y nos vamos para la pregunta número 9. Una pregunta muy interesante, porque es algo de lo cual hemos estado hablando esta mañana. Sí, esta mañana. O sea, eso todavía está fresco, ¿sí o no? Todavía está fresco. Está todavía en la memoria de todos y cada uno de ustedes. ¿Por qué no llegaron un poquito más allá
del Antisuyo. Antisuyo es la selva, ¿sí o no? Entonces dijimos nosotros que a la selva alta sí llegaron, pero donde no llegaron mucho los incas fue a qué clase de selva. A donde no llegaron Baja. mucho. Baja, baja, baja. ¿Sí o no? Ahí llegaron muy pocos jóvenes. Vieron y se retiraron. No querían saber nada con los sacharunas. Así se le llama a esta gente de la floresta. ¿Por qué dijimos que no querían saber nada con esta gente? Porque ya tenían la altura. Porque no tenían organización política. En cambio, los serranos, ¿qué organización política, qué autoridad política tienen los ayllus? Los curacas, ¿sí o no? Los curacas ponían orden, los curacas eran los intermediarios entre el Estado inca, pues, y los campesinos. Los curacas eran los líderes religiosos también. Claro, entonces, pero acá no, pues acá no había autoridad, la gente vivía dispersa y no había un poder centralizado, o sea, no había autoridades fuertes, autoridades, digamos, con prestigio, que los identifiquen, no había. Si los incas hubieran querido, hubieran podido no conquistar a la gente de esa zona de la selva. Sí, sí. Claro, porque los incas pues tenían sus macanas, tenían armas, ¿no? Tenían una gran cantidad de soldados, pero de nada les valía porque no podían obtener lo que todo hombre quiere. ¿Qué cosa es lo que todo inca necesita cuando conquista un territorio? Que ese territorio le entregue abundante, ¿qué? Recursos. ¿Qué recursos? Cosecha. Cosechas. Primero, Comida, mano de agua. obra. Para que haya cosecha, agua, que haber ¿qué cosa? Mano de obra. Y luego posesión de tierra. Entonces, si los incas hubieran querido, hubieran ido, pero no había pues la mano de obra de calidad que ellos pues necesitaban, ¿no? Eran poblaciones que se habían encontrado o se habían quedado en qué nivel cultural, un nivel productor o depredador todavía. Depredador. Un nivel depredador. Los incas no estaban interesados, pues, no les llamaba la atención, ¿no? Y no podemos negar pues también la geografía, ¿no? Tú sabes, se hace el calor que hace en esa zona, 40 grados, 38 grados, 35 grados. Entonces los incas no se sentían a gusto en esa zona. Entonces, hace tanto calor que si tú, por ejemplo, tienes un huevo y lo revientas, el huevo se fríe nada más por el calor del sol. En esa zona sí, un calor intenso. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, jóvenes, en la pregunta número 9? Vamos, demostrando la calidad de ustedes. Sería la 1 y la 3, la letra B de bueno, muy bien. La 1 y la 3. Pregunta número 10. Dice, en el periodo del Perú colonial o virreinal, desde el siglo XVI hasta los inicios del siglo XIX, a ver, por favor, ¿dónde estamos? Estamos en la pregunta número 10. Ocurrieron una serie de fenómenos económicos, sociales, políticos e ideológicos. En este sentido, señale la afirmación correcta. Bueno, jóvenes, ustedes saben que el Francisco Pizarro invadió el Tahuantinsuyo y luego se aprovechó de estas tierras y comenzó a repartir encomiendas. Él había venido con el cargo de gobernador del Perú a través de un documento, había recogido ese poder de la corona española. Ese documento se llamó la Capitulación de Toledo. ¿Se acuerdan o no? Entonces, con ese documento él va a ser gobernador y va a repartir encomiendas. ¿Qué cosas eran encomiendas? Eran reparto de indios, ¿no? A los conquistadores españoles. Bueno, no se puso de acuerdo en la administración de la ciudad del Cusco con su socio, ¿se acuerdan del socio de Francisco Pizarro, Diego de Almagro? Y se fueron a la guerra por la posesión del Cusco. Se iniciaron guerras civiles y donde ninguno de los dos ganó, porque primero mataron a Diego Almagro y luego los almagristas mataron a Francisco Pizarro.
Entonces fue necesaria la presencia de un virrey llamado el primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela, para que establezca el virreinato del Perú acá en nuestro territorio el 20 de noviembre de 1542, ¿no? Y trajo pues un documento llamado Las Nuevas Leyes y todo lo necesario para que se organice acá el Estado colonial, ¿no es cierto? Y va a haber grandes pues cambios contundentes. En primer lugar, la sociedad va a tener ahora una organización estamental. ¿Qué significa una organización estamental? Ahora sí la sociedad será estamental. Profesor, estamental significa que va a haber un estado o van a haber varios estados. Significa que la sociedad va a estar organizada en grupos cerrados, y cada grupo va a tener sus propias leyes. Un ejemplo, va a haber un alcalde de españoles y va a haber un alcalde de indios, ¿no? Al alcalde de indios se le llamaba Barayoco, y el alcalde de los españoles es la máxima autoridad del cabildo, ¿no? El cabildo colonial. Por supuesto, ¿no? ¿Quién tiene más importancia? ¿Quién es más importante? ¿Quién manda sobre quién? ¿El Barayoc manda sobre el alcalde español o el alcalde español manda sobre el Barayoc? El alcalde español. El alcalde El español. alcalde español, ¿sí o no? Entonces, sin embargo, esta característica del virreinato tenía un objetivo, que los indios estén con los indios, ¿no? Y los españoles estén con los españoles. De tal suerte que al indio se le proteja, ¿no? Se le exija trabajo, ¿no? Más tarde se le va a obligar a ir a la mita, ¿no es cierto? Se le exija el pago de un tributo al rey, y de esa manera no se abuse del indio, ¿no? Que cada, entonces, república debe regirse de acuerdo a sus leyes para proteger a sus componentes, ¿no? Esa era la idea, esa era, digamos, la intención de la corona española, de proteger, sobre todo, a los que deben mandar en la República de Indios. ¿Quiénes son los que deben mandar en la República de Indios? Por supuesto, los españoles. No, en la República de Indios. Dentro de la República de Indios hay unas personas que mandan y que tienen sangre de indígenas. Muchas veces ya no son indios puros, son mestizos. ¿Cómo hemos llamado nosotros a los que antes se llamaban curacas? Ahora en el virreinato se le va a llamar caciques, ¿no? Esos caciques se sentían también o no descendientes de los incas. Acuérdese de un cacique de Tungazuca, Surimani, Pampamarca. ¿Se acuerdan de este señor? El señor José Gabriel Condorcanqui Noguera, descendiente por línea materna del Inca Tupac Amaru I, ¿no? Entonces, los españoles a los caciques le daban o no un trato preferencial. Cierto. Les daban posibilidades de tener haciendas, de tener minas, de tener inclusive hasta barcos, miren, dedicarse al comercio, de tener riqueza, de tener esclavos africanos. Miren cuántas facilidades le daban a los caciques, los españoles. Pero ¿cuál era el precio que le ponían a los caciques? Que los indios se vayan a trabajar a las minas para darle plata y oro a los españoles y al rey de España. Entonces, si tú colaborabas con los españoles, todo estaba bien, ¿no es cierto? ¿No? Pero eso sí, cada uno tenía que estar bajo su jurisdicción, ¿no? No había, por ejemplo, a los indios que reclamarle porque fueran, digamos, de religión no católica. Los indígenas no se iban, por ejemplo, al tribunal de la Santa Inquisición, porque eso era para las personas
personas que, habiendo conocido la religión católica, se apartaban de ella, ¿no? Esos eran pues los infieles, pero los españoles, pero los indígenas no eran pues infieles porque simplemente no habían conocido la palabra de Dios y no se les podía pues tratar como infieles, había que más bien evangelizarlos. O sea, esa fue una también de las causas de la conquista española, ¿no? La de difundir el cristianismo, pero la causa económica más importante fue pues la de acaparar el oro y la plata de las minas del Perú, ¿no es cierto? Jóvenes, ¿cuál fue la actividad económica más importante de los españoles en el Perú? La ¿Para qué vinieron agricultura, ellos? la ¿Estás minería. seguro? La Bueno, minería. la minería, porque estoy diciendo que la causa principal de la llegada de los españoles fue la explotación del metales preciosos, ¿sí o no? Sí, Y por eso que a los indios los obligaron a trabajar en la minera, ¿no? Los obligaban a trabajar en la mitad minera. Tú no podías decir no quiero, ¿no? Tienes que ir, es tu turno, y te llevaban a la fuerza. Pregunta, el virrey, los virreyes, sobre todo en la época de Francisco de Toledo, ¿a qué funcionario español le encargaban asegurar la mita? Asegurar que las minas tengan trabajadores indígenas. ¿Cómo se llama el funcionario español? El corregidor. Y el corregidor tenía una especie de capataz, que era un mestizo o indígena. ¿Quién era ese señor? Ya lo dije hace un momentito. Era el cacique. cacique. O sea, el cacique tenía privilegios, tenía riquezas, pero tenía que colaborar ¿con quién? Con los Tenía que españoles. colaborar ¿con quién? Tenía que colaborar con el corregidor. Tenía que colaborar con el corregidor. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, entonces, la llegada de los españoles produjo o no produjo una conmoción, produjo Sí, epidemias. Sí, sí. Claro que sí. sí. La Ellos viruela. trajeron la gripe. ¿Quién fue La el gripe primer española. inca en sufrir las consecuencias de las epidemias? Los Hubo un inca, costeros que lo jóvenes, recibieron. el inca Huayna Cápac. Huayna Cápac sufrió las consecuencias de la viruela y falleció. Y su sucesor, Ninan Cuyochi, también falleció, ¿no? Y fíjense, jóvenes, en un proceso de casi un siglo, en el siglo XVI, se había producido una muerte atroz, ¿no? De los 10 millones de indígenas que había, se redujo a solamente 1 millón, ¿no? ¿Y todo eso por qué? Por las epidemias. Así que la epidemia que estamos pasando ahora, pues no es un hecho nuevo, ¿no? Se ha dado en el pasado del Perú y ha sido muy mortal, ¿no? Ha sido muy mortal. Se dice que también eso es un factor de la conquista, ¿no? Del Tahuantinsuyo, la muerte masiva de indígenas que no tenían pues los anticuerpos para las enfermedades que traían los españoles, ¿de acuerdo? Jóvenes, el señor Toledo se dice que reorganizó el virreinato del Perú. Claro, gracias a él, los españoles se dice que pacificaron el territorio del Perú. Es decir, redujeron a nada la oposición de los incas. Los incas, los últimos incas que tuvo el Perú fueron los incas de Vilcabamba, ¿se acuerdan o no? Manco Inca, Zaire Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I. Tupac Amaru I, el último inca de Vilcabamba, fue ejecutado por orden del virrey Francisco de Toledo. En su gobierno se va a organizar, ya se había organizado anteriormente, pero él va a impulsar la división del virreinato en provincias o corregimientos. Y esos corregimientos serán dirigidos por el corregidor, que es un representante de la corona española en las provincias y se encargará de recaudar tributo de los indígenas y mandarlos a la mita, sobre todo a la mita minera, y cobrar los repartos mercantiles. ¿Se acuerdan de los repartos mercantiles o no? Un abuso. Al indio se le vendía cosas inservibles, chucherías, navajas de afeitar, libros que el indio no podía leer porque era analfabeto, ¿no? Esos eran los repartos mercantiles, ¿no?
Y eso fue un abuso, pues, que provocó que en el siglo XVIII se produjeran grandes rebeliones indígenas, justamente dirigidas por caciques, ¿no? Como el caso, ya les dije, de José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru II. Segundo. Ahora sí, ha llegado el momento que ustedes me den la afirmación correcta. Esta es una pregunta difícil porque no la hemos desarrollado en las mañanas, entonces hemos hecho una introducción rápida, ¿no? Necesaria, obviamente, para que ustedes me den la respuesta. A ver, jóvenes, para la 10, ¿cuál sería la afirmación correcta? A ver, jóvenes, La una C. intervención. La La C. respuesta sería la letra C, porque tiene que ver con las Viruela. enfermedades, las epidemias que provocaron pues una reducción de la demografía, una reducción brutal de la población indígena, ¿no es cierto? La 10 es la C, esa es la respuesta correcta. ¿Y por qué no puede ser la A, por ejemplo, si hubo República de Españoles y República de Indios? Porque hace si ustedes se dan cuenta, hace una conclusión, ¿no? En la alternativa A dice, por eso la sociedad peruana, ¿qué cosa fue? Republicana. ¿No es cierto? Eso no tiene nada que ver eso, ¿no? Nuestra república fue democrática. Y la República de Españoles y la República de Indios fue una sociedad segmentada, una sociedad con privilegios, ¿no? La sociedad de españoles estaba sobre la sociedad o República de Indios, ¿no? Y eso no puede ser nada democrático. Nuestra república se propuso, por lo menos, eliminar las diferencias sociales. Lamentablemente, hasta ahora no lo ha hecho totalmente, ¿no? Eso todavía es un proceso que no termina, ¿no? Y ya les dije, la alternativa B no puede ser porque la base de la economía fue la minería, no la agricultura, ¿no? Y acá en la letra D, ¿por qué tampoco no es verdadera? Porque Francisco de Toledo reorganizó el virreinato peruano con la creación de las intendencias. Yo le dije que el virrey Toledo organizó el virreinato no con las intendencias, sino con los corregimientos. ¿Se acuerdan? Los corregimientos. A esta medida también se le llama las reformas toleranas. A ver, la pregunta número 10, ¿qué respuesta va a tener entonces? La letra C. Y la pregunta 11, jóvenes, nos vamos para la 11. Nos vamos para la 11. Esta pregunta sí es fácil, ¿no? Las regiones Rupa-Rupa y Omagua tienen características geográficas y ambientales propias con sus respectivas especies de flora y fauna. Este espacio geográfico que llegó a formar parte de los 4 suyos, ¿cómo se denominó? Eso sí lo pueden saber. Antisuyo. Antisuyo, muy bien. La respuesta para la 11, Antisuyo. Claro, es el suyo de la llama o del jaguar. ¿Qué dicen ustedes? Jaguar. Jaguar, claro, el suyo del jaguar. A ver, nos vamos con la número 12. Nos vamos con la número 12. El poblamiento del antiguo territorio peruano fue un proceso bastante difícil que implicó para sus primeros habitantes el desarrollo de capacidades de adaptación a los diversos escenarios ambientales. Subrayen eso, diversos escenarios ambientales, como el severo desierto costero, las accidentadas alturas de los valles andinos. Ojo que en cada uno de esos lugares yo voy a encontrar alimentos, ¿ah? Yo no voy a ir a la costa por las puras, no me voy a la puna por las puras, para aprovechar los recursos que les ofrecían las diversas regiones. Ahí está lo que les decía. Estos antiguos pobladores practicaron una forma periódica de desplazamiento. O sea, un tiempo iban a un lugar, otro tiempo iban a otro lugar. La respuesta se cae de madura, ¿sí o no, jóvenes? La respuesta se cae de madura, ¿sí o no, jóvenes? ¿Cuál sería la respuesta para la pregunta 12? Y acá, La claro, B. me dice La B. letra B. Muy bien, la respuesta, lo dice Henry también, es la letra B, la transhumancia estacional. No lo deben olvidar.
Eso siempre viene en los exámenes de admisión. Pregunta 13. En el siglo XVIII se dieron las principales reformas borbónicas. Con Profe, el no entendí muy objetivo de bien la garantizar... pregunta 12. ¿Podría volver a explicarla, por favor? Bueno, la pregunta 12 se refiere a la transhumancia. ¿Qué significa la transhumancia? Que yo me voy a un ambiente o a varios ambientes Varios. del territorio peruano. A varios ambientes. Me puedo ir a la costa, me puedo ir a la sierra, me puedo ir a las lomas, siempre y cuando ahí encuentre recursos naturales. Una pregunta, ¿la humedad es en todo el año o en algunos meses del año? En algunos. La humedad. Entonces, ¿cuándo hay lomas? ¿Cuando hay humedad o cuando no hay humedad? Cuando hay humedad. Claro, ¿y eso cuándo es? ¿Eso es en enero o eso es en agosto? Agosto. Entonces yo me voy en agosto a las lomas, pues, porque voy a encontrar animales y voy a encontrar plantas y voy a encontrar frutos. ¿Está bien o no? Me voy en agosto, porque Está bien. voy a recolectar, ¿no es cierto? Y luego bajo a la costa, ¿no es cierto? ¿Qué cosa estoy haciendo? Un recorrido estacional porque estoy recorriendo en la estación del invierno. Al hombre que hace ese recorrido, ¿cómo se le llama? No se le llama sedentario. Tampoco se le llama el nómade puro, ¿no? Se le llama un ¿qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Cuando hace un recorrido de acuerdo a las estaciones en diferentes medios geográficos. Un transhumante. Un transhumante. ¿Entendieron lo que es un transhumante entonces o no? Sí. Sí, sí. Un transhumante es aquel que recorre el territorio de acuerdo a estaciones, porque en algunas estaciones encontrará recursos específicos. A ver, comenzamos con la número 13, ¿no? A ver, así como son importantes las reformas de Toledo, Toledo les advierto que creó la mitad minera, creó, organizó las reducciones, a todos los indios los agrupó en pueblos, ¿no? Determinados, en unos pueblos donde se les cobraba el tributo, ¿no? Y se les mandaba la mitad. Se creó el Tribunal de la Santa Inquisición también, ¿no? Se organizaron los corregimientos. Eso fue la obra de Toledo en el siglo XVI. En el siglo XVIII se dieron las reformas borbónicas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de recuperar el poder económico del Estado español. O sea, el Estado español necesitaba recursos. Y que si los españoles necesitan dinero, ¿qué le van a pedir a las colonias? ¿Menos impuestos o más impuestos? Más. Más impuestos. ¿Qué cosa van a traer al Perú? ¿Menos o más autoridades? Más. Más. ¿Criollas o españolas? Españolas. Españolas. ¿Va a haber menos virreinatos o más virreinatos? Más virreinato. Más virreinatos. Y por ejemplo, se crea el primer virreinato que se crea en Sudamérica, es el virreinato de Nueva Granada, donde ahora es Colombia, Venezuela y Ecuador. Y luego se crea el virreinato del Río de la Plata, en donde ahora es Argentina y Bolivia. Sucede que cuando se crea el virreinato del Río de la Plata el año 1776, por eso se dice que es siglo XVIII, siglo de la Reforma Borbónica, la corona nos quita Puno. Y Puno va a formar parte ahora del virreinato del Río de la Plata. La pregunta es, ¿eso es importante o no es importante? Sí. ¿Por qué? Porque en esa zona, entre Puno y Bolivia, lo que es ahora Bolivia, había una mina, jóvenes, que tiene un nombre muy conocido por ustedes. Es la mina más rica que había en el Perú. La mina de plata más rica. La mina de Potosí. Joven, eso quiere decir que si la mina de Potosí pertenece al virreinato del Río de la Plata, ya no vamos a poder, jóvenes, pasar por esa mina, salvo que paguemos, ¿qué? Impuestos. Impuestos. Más impuestos, ¿sí o no? ¿Y eso va a traer problemas con los comerciantes o no? Sí, Sí. porque ellos no quieren pagar el impuesto. Con los comerciantes, jóvenes. Entonces, los vendedores van a perder, los comerciantes también, y por supuesto, los impuestos van a ir pues al virreinato del Río de la Plata y ya no al virreinato del Perú. ¿Cuál sería la respuesta entonces para ustedes
en la pregunta número 13, de acuerdo al texto que he mencionado? A ver, ¿cuál sería la respuesta? La pérdida del mercado y las Piensen minas del antes Alto de Perú. responder. Claro, porque el Alto Perú, ¿a qué país actual corresponde? Bolivia. ¿Qué país está en la meseta del Collado? Bolivia, claro, Bolivia. Potosí ahora está donde se desarrolla el Estado boliviano, ¿no? Cerca de Puno. ¿Cuál sería la respuesta entonces? La letra B de bueno. La pérdida del mercado y minas del Alto Perú. ¿Ya? La letra B, por favor. Nos vamos para la 14. El Tribunal de la Santa Inquisición se estableció en España y en sus colonias americanas, ¿con qué objetivo? Le dije, ¿sí o no? De perseguir a los herejes. Perseguir a sus herejes. Por supuesto, perseguir a los herejes. ¿Quiénes son los herejes? Los Cualquiera que no españoles, creía en Dios, Estaban en básicamente. los contra. mestizos que no creían en la religión católica y se habían apartado de la religión católica y se volvían protestantes, ¿sí o no? Esos son los herejes, ¿no? A ver, jóvenes, pregunta 15. Durante el intermedio tardío se formó el reino Chimú como un estado centralizado, ¿no? Un estado centralizado se dice que es como un estado fuerte, pues, ¿no? Tipo imperio, que unificó la costa norte del Perú. Aproximadamente en el año 1470, su capital, la ciudad de Chanchán, fue sitiada por las tropas incas, al mando de ¿quién? Eso lo vimos en la mañana, ¿no? ¿Cómo se llamó ese joven, ese Auqui de Pachacútec, que conquistó Chimú? ¿Se acuerdan o no? Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui, ¿sí o no? Tupac Yupanqui. ¿Quién ordenó la destrucción de qué? De los Acueductos. acueductos que llevaban agua a la ciudad de Chanchán. Y de esa manera lo obligó al rey, a Minchancama, al rey de los Chimús, a rendirse, ¿sí o no? A rendirse ante los incas. Entonces la respuesta es la B de bueno. Nos vamos para la 16. A ver, ¿se acuerdan qué cosa es el reparto mercantil? Es un mecanismo comercial, ¿no? Practicado por los corregidores. Por si acaso, acá hay una corrección aquemia, debe decir legalizado a mediados del siglo XVIII, porque es una reforma borbónica. Ahí ¿no? dice 17. Claro, entonces le falta un palito ahí. Claro, ahora sí, legalizado a mediados del siglo XVIII. Entonces, al legalizarse los repartos mercantiles, los indígenas, ¿qué le tenían que hacer a los corregidores? Les tenían que comprar objetos inservibles. A él mencióname un objeto inservible que al indígena les obligaban a comprar. Libros. Espejos. Espejos, ¿qué más? A ver. Libros también. Profe, un libro es un objeto inservible para el indio. Para sí. ellos sí, porque no podían Porque leerlo. eran Claro, no alfabetos. sabían leer y le vendían libros en latín todavía. Entonces, y les obligaban a comprar libros, ¿no? Era como una especie de chantaje, era una extorsión. Si no me compras, yo te castigo, te azoto, ¿no? Entonces, eso obviamente era un abuso, ¿sí o no? Entonces, esos son los repartos mercantiles que fueron legalizados, porque al inicio era pues prohibido, la corona prohibía a los funcionarios españoles que se dediquen al comercio. Lo hacían a escondidas, ¿no es cierto? Lo hacían clandestinamente, pero ahora, a mediados del siglo XVIII, lo van a hacer abiertamente, ¿eh? Porque ha sido legalizado. La corona española, ¿qué cosa quiere? Quiere plata, pues. Entonces, ¿cuál es la respuesta para la 16? ¿Cuál sería la respuesta para la 16? La La A, corregidores y comerciantes, ¿sí o no? Los comerciantes, ¿por qué? Porque ellos venden productos a los corregidores. ¿Y los corregidores venden los productos a quiénes? A los indígenas. A los indígenas, muy bien. Nos vamos por la 17. La reforma de Toledo sentaron las bases del sistema colonial en el virreinato peruano. Una de las medidas más importantes fue la introducción del tributo indígena en moneda. Ojo, en moneda. O sea que el indio tiene que contar con dinero para pagar el tributo al rey. Considerado en su dimensión económica,
El tributo no solo fue importante porque permitía recaudar recursos para solventar la burocracia virreinal, sino también servía para, a ver, fíjense, ustedes han estudiado economía, ¿están estudiando economía? Sí. No, Ya. ¿No estudian economía? ¿Es un curso importante o no? lo llevo como historia, economía y geografía. Ya, pero es importante que lo lleves en la academia, ¿ya? En la academia. Ojalá que puedan escuchar el curso. A veces por el horario muchos alumnos no pueden escuchar, ¿no? Los horarios a veces son variados, pero historia se maneja mucho con economía, ¿no? Es que él es en cole, profe. Ah, ya. En todo caso, tiene que leer. Porque en los libros que reparten en el Ministerio de Educación hay también temas de economía. Y en los exámenes de admisión siempre vienen esas preguntas, ¿ya? Sepan esto, ¿no? Que el virrey Francisco de Toledo estableció el pago del tributo, un impuesto que tiene que pagar el indio al Estado español, o sea, al rey, en dinero. Pregunto, ¿qué tiene que hacer un indio que necesita dinero? Trabajar forzadamente. Trabajar, muy bien. Por esto es que cuando el indio se iba a la mitad, le decían, te conviene porque así vas a tener dinero, aunque le pagaban una miseria, ¿no? Te conviene Y esa porque... miseria se le quitaban a fin de mes. Y se la quitaban todavía, ¿no? Entonces, el indio, cuando, por ejemplo, ya cumplió su trabajo en la mitad y tiene que pagar su tributo, ¿qué hace? Tiene que emplearse, ¿sí o no? En un lugar donde le puedan pagar ¿en qué? En dinero, ¿no? Tiene que ser cargador, tiene En que, doblones. tiene que dedicarse a ser arriero, ser artesano, ¿no? O vender sus papas en una feria, ¿no? En un catu. Es decir, tiene que dedicarse a diversas actividades, ¿no? Ya dije, entonces, tiene que irse al mercado a conseguir dinero, a vender algo o a emplearse en algo. Entonces, de esa manera, va a haber mayor o no operaciones en el mercado. ¿Va a haber más oferta o no en el mercado? Cuando miles de indígenas, decenas de miles de indígenas, van a mercado a ofrecer su mano de obra, a ofrecer sus productos agrícolas, ¿qué se va a lograr ahí? ¿No es cierto? Se va a lograr que haya compra y venta, ¿no? En el mercado. ¿Me entienden o no a dónde quiero ir? Es decir, que el indio ya no se dedique a una economía de subsistencia. O sea, ¿qué significa economía de subsistencia? Que se queda encerrado en su chacra y come nada más lo que produce. Y ya no sale, jóvenes, a ofrecer sus productos. Ya no sale a ofrecer su mano de obra. Entonces, ese era el objetivo, también uno de los objetivos del tributo, ¿no? Que el indio saliera, pues, a ofrecer sus productos o a emplear su mano de obra. ¿Me podrían dar la respuesta, jóvenes? No sé. Muy bien. La letra C, dinamizar el mercado de trabajo, lo cual obligaba a los indígenas a trabajar en actividades económicas por dinero, ¿sí o no? Por dinero significa capitalizarse, ¿no es cierto? A ver, jóvenes. Básicamente, en esa época estaban recién instaurando los inicios del capitalismo Claro, claro. o algo Los así. españoles utilizaron moneda para comenzar. Los españoles ya introdujeron los mercados, el comercio. El problema es pues que en la sierra, hasta muy entrada la República, inclusive hasta el día de hoy, no hay mucho dinero, ¿no? En las zonas rurales no hay dinero. Entonces, cuando llegó la República, durante todo el siglo XIX, en la sierra se seguía utilizando el trueque, ¿no? Imagínense si en la República Peruana se seguía utilizando el trueque, ¿cómo habría sido en el virreinato? Entonces, el esfuerzo de los españoles era que los indígenas ofrezcan su mano de obra o ofrezcan su producto, ¿no? Para que tengan dinero y así pues puedan pagar sus impuestos al Estado español. Es un esfuerzo que obviamente no se pudo desarrollar más, ¿no? Porque no hubo pues inversiones en las zonas rurales, ¿no? Eso no se consiguió ni con el virreinato ni con la República.
Las zonas del campo, la sierra del Perú fueron las más abandonadas. A ver, pregunta número 18, ¿está bien? ¿Sí? Es una pregunta de economía, ¿no? De economía también, historia de la economía, no es fácil, es una pregunta complicada, pero que tienen ustedes que centrarse y concentrarse nada más. Una pregunta, ¿España y Portugal se repartieron o no gran parte de América? Sí, Con un tratado, no sé si ustedes se acordarán, el Tratado de Tordesillas. A España, ¿qué le tocó? Le tocó Brasil. Perdón, a Portugal le tocó Brasil, ¿no? Y las costas de Portugal, perdón, de África. También a España le tocó, pero una partecita de África, las islas, hay unas islas, Canarias, ¿no? Pero más le tocó a Portugal la zona de África. Y se dedicaron a traficar con esclavos, ¿no? Que lo vendían en Brasil y en algunos casos también en el Perú. Y entonces, profe, ¿el que conquistó Brasil fue Portugal? Portugal, claro, Portugal. ¿Por qué crees que se habla? ¿Qué lengua se habla en Brasil? portugués. El portugués, claro, porque Portugal dominó ese extenso país, ¿no? Entonces, Pedro Álvarez de Cabral fue ese portugués que dominó toda esa zona, ¿no? Y la fue dominando, la fue ampliando. En cambio, los españoles llegan acá con Francisco Pizarro, ¿no? Y como él viene de parte de la corona española, pues va a dominar un extenso territorio. También habían dominado México y también Centroamérica. Profe, ¿y por qué España se llevó la mayor parte? ¿Por qué España se lleva la mayor parte? ¿Esa es la pregunta? Sí, sí. Bueno, porque ya Portugal ya tenía pues el inmenso territorio de África, ¿no? Y España estaba involucrándose en América, pero inicialmente a Portugal no le iban a dar nada, ¿no? El Papa Alejandro VI trazó una línea vertical donde no le tocaba absolutamente nada a Portugal, y fue con el Tratado de Tordesillas donde a Portugal le dieron un territorio significativamente menor que España. Pero tú sabes qué hicieron los portugueses. ¿Se imaginan lo que hicieron los portugueses? No. Como esa línea del Tratado de Tordesillas es una línea imaginaria que cruza la selva, y como en la selva es tierra de nadie, ¿qué hicieron los portugueses? Fueron avanzando hacia el este o hacia el oeste. ¿Hacia dónde fueron avanzando los portugueses? Hacia el oeste. Y le van a quitar territorio al virreinato del Perú, y después le van a quitar territorio a la República del Perú. ¿Hemos firmado tratado de límites con Brasil o no en la República Peruana? Sí, sí. Sí. Y en todas ellas, ¿hemos ganado o hemos perdido territorio? Perdido. Claro. Hemos perdido territorio, pues. ¿Con qué país hemos perdido más territorios? Con Loreto. ¿Brasil? Con Brasil, pues, con Brasil, ¿no es cierto? En el gobierno de Leguía, ¿sí o no? El Tratado Velarde de Río Branco, en el gobierno de la República Aristocrática, ahí perdimos inmensidad de territorio. Entonces, cuando usted dice, sí, profesor, pero le dieron más a Portugal, sí, ¿y qué hizo Portugal después? ¿Qué hicieron los brasileños después? Avanzaron, pues, y nos quitaron ese territorio, ¿no es cierto? Para que ustedes se den cuenta de lo que significó el avance, pues, incontenible de los brasileños. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de un portugués que trabajó para los españoles? ¿Cómo se llamó ese portugués que cruzó un estrecho que después lleva su nombre, navegando del Océano Atlántico hacia el Océano Pacífico? Y llegando Magallanes. Magallanes, que inició la primera vuelta al mundo, ¿sí o no? Magallanes va a llegar a las Islas Filipinas, jóvenes, y ahí lo van a matar.
Y su amigo Sebastián Elcano va a continuar el viaje de regreso a España, culminando el primer viaje de circunnavegación o la primera vuelta al mundo, ¿no? Yo les pregunto, cuando Magallanes llega a las islas Filipinas, ¿en qué continente estaban los españoles? ¿África, Asia o América? América. En América. Las islas Filipinas es de América, jóvenes. Geografía. Asia, Asia, Asia. Asia. Asia, pues. ¿Cómo son las mujeres filipinas? ¿Cómo son las mujeres filipinas? No sé, profe. ¿Cómo son los hombres de Filipinas? ¿Cómo tienen los ojitos? ¿Los tienen o no rasgados? ¿Los tienen o no con el pliegue mongólico? Por supuesto que sí. ¿De acuerdo? Una pregunta. ¿Inglaterra se quedó contenta con el Tratado de Tordesillas? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿Inglaterra estaba contenta con el Tratado de Tordesillas? no. ¿En donde España y No, no. Portugal se en América? No. Están locos, dice. ¿Y nosotros los ingleses qué cosa hay para nosotros? Y ellos van a dominar ¿qué parte de América? ¿Sudamérica o Norteamérica? Norte. Norteamérica. Colonias. Norteamérica. Y luego van a dominar también una parte o no de la Oceanía. ¿Van a llegar o no a la zona de Australia? Sí, Nueva sí. Zelanda. ¿Cómo son, jóvenes? Ustedes conocen a los australianos porque le hemos ganado 2-0, ¿sí o no? En el último Mundial de Fútbol, con goles de Carrillo y de Predador, ¿no? ¿Cómo son los australianos? ¿Son negritos o son blanquiñosos y gringos? Gringos. Son gringos. ¿Y sabes por qué son gringos los australianos? Por la Porque descendencia Inglaterra caucásica. dominó esa zona, ¿no? Nosotros también seríamos gringos, todos ustedes estarían con ojos azules y cabello rubio, si es que hubieran llegado los ingleses. Llegaron los españoles, pues, ¿no? Y tienen que ustedes que asumir esa realidad, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿Inglaterra respetó el comercio que hacía España o asaltaba los barcos españoles? Asaltaba. Asaltaba, ¿no es cierto? Tenía sus corsarios, sus piratas, ¿sí o no? ¿Quién fue el pirata más terrible que Inglaterra lanzó contra los españoles? Un pirata del Caribe, sumamente temido. ¿Quién es el pirata del Caribe más temido por los ingleses, por los españoles en el siglo XVI? No es Sparrow, por si acaso. Barbarroja. No. ¿Sabe cómo se llamó? Francis Drake. Tampoco. Francis Drake. El pirata del Caribe más temido por los españoles. Una pregunta, ¿ya me pueden responder o no la pregunta 18? ¿Cuál sería la respuesta, jóvenes, para la pregunta 18? Difícil, pero no imposible. La B. La B. Muy bien, la B. España tuvo colonias en América, Asia y África. África, ya le dije, las islas Canarias. La 19. ¡Qué fácil era pregunta número 19! Facilito. Profesor, usted dirá, ¿qué es eso, profesor? ¿Cómo va a poner esa pregunta? ¿No? A ver. En lo que está subrayado de rojo, por si acaso, esto de acá, ¿qué cosa debe decir? Ustedes que son inteligentes, ¿qué cosa debe decir acá? A ver. Esta información, ¿ya? Esta información, ¿de acuerdo? A ver, ¿por qué no se entiende la letra? Porque es un escrito textual de una crónica del cronista Polo de Ondegardo, pues, del siglo XVI. Así se escribía en el siglo XVI, ¿no? Imagínense cuánto tiempo ha pasado y el castellano ya no es el mismo. Entonces, los que estudian historia tienen que saber algo de paleografía. Profesor, pero yo postulo administración, yo postulo economía, contabilidad. A mí me importa un comino la paleografía, claro, lógico, pero a veces en San Marcos vienen preguntas de este tipo, ¿no? Preguntas con bastante densidad y nosotros no podemos tener, pues, miedo, ¿no?
Porque solamente, ¿quiénes son los que tienen miedo? Los cobardes. Cobardes. Los mariquitas, ¿sí o no? Mariquita, mariquita. Nosotros no somos mariquitas ni cobardes. Comenzamos entonces. ¿Cuál es la clave, jóvenes? La clave son las palabras claves. A ver, una palabra clave. ¿Cuál sería? Collao. ¿Sí o no? La palabra clave sería collao. Otra palabra clave, Arequipa. ¿Ya? Otra palabra clave, Marqués de Cañete. ¿Quién fue el Marqués de Cañete? Fue Andrés Hurtado. ¿Ustedes se acuerdan de Andrés Hurtado? No. ¿Ah? ¿Saben quién fue Andrés Hurtado? Chulín. ¿Cómo que Chibolín, jóvenes? ¿Cómo va a ser Chibolín, Andrés Hurtado? Estamos hablando de historia del Perú. Andrés Hurtado fue virrey del Perú y se quedó sumamente impresionado. ¿Por qué? Subraye la palabra chucuito, por favor. Chuquito, que está en el altiplano también. La palabra chucuito. Se quedó anonadado de que los pobladores, los campesinos que eran de Chucuito, se iban a Arequipa a establecer una colonia. Y luego se regresaban a Chucuito con las cosechas. Una pregunta, cuando gente de las zonas altas, zonas altitudinales muy altas, bajan a la costa a cultivar, están practicando o no una técnica que hablamos en la mañana para conseguir productos variados de otras zonas. ¿Cómo se llama esa técnica, se acuerdan? Control vertical de pisos. Control vertical de los pisos. Control vertical de los pisos Ecológico. ecológicos, ¿sí o no? ¿No es cierto? Entonces, ¿quiénes lo hacen generalmente? ¿La gente que vive abajo o la gente que vive arriba? Arriba. Arriba, arriba. Muy bien, ¿sí? O sea, la gente que vive en las zonas altas se va a las zonas bajas. ¿Para qué? Para conseguir productos que no hay en las zonas altiplánicas, ¿no? Entonces, esto era normal, jóvenes en esa época, pero generaba bastante admiración, ¿no? Por eso se dice que el poblamiento andino en la civilización andina fue, sobre el territorio, fue discontinuo. Las zonas altas bajaban a las zonas bajas para cultivar y luego regresaban. Eso se llama control vertical de los pisos ecológicos y principalmente las gente de las zonas altas lo hacían. A ver, para ver la alternativa D, por favor, la alternativa D, a Kemi. Muy bien, ahí nomás. Ahora sí. ¿Cuál es la respuesta, jóvenes? Pregunta 19. ¿Cuál sería la respuesta? ¿La C? La C, la influencia que ejercían los costeños en las tierras altas del Collao. ¿Esa es la respuesta? La D, La la D, D, la D. La D, No, la D. la D. Es la letra D, claro. Son las gentes que están en las zonas altas, que bajan a las zonas bajas, a explotar los recursos, como lo hacía o no la cultura tiahuanaco. Pero la Sí, sí. cultura tiahuanaco fueron o no conquistados por los reinos altiplánicos. Sí. Por los reinos aymara, claro, y los reinos aymara fueron pues vistos por las autoridades, fueron vistos por el virrey Andrés Hurtado de Mendoza o Marqués de Cañete, ¿sí o no? Y por eso es que el cronista Juan Polo Ondegardo pues recoge estas declaraciones, ¿no? En su crónica. Entonces, como ven, son preguntas obviamente de gran cantidad de texto, pero que si tú sabías control vertical de los pisos ecológicos, que practicaban las culturas altiplánicas, las podía responder sin mucha dificultad, ¿no? A ver, la número 20, la más difícil de todas, la más tranca, como dicen ustedes. Me dicen, de otra vez, las reformas borbónicas. ¿Por qué? Porque la reforma borbónica siempre viene en los exámenes de admisión. Es un caso casi generalizado. Inclusive Clásica, más que las clásica. reformas toledanas. Nos hablan
de que entre las medidas económicas más cuestionadas se encontraba el aumento y establecimiento de nuevos impuestos, la creación de aduanas para el cobro de los mismos, así como reempadronamiento de contribuyentes. Es por esta razón que muchas de las rebeliones que se dieron en el siglo XVIII tuvieron un marcado carácter que, una pregunta, Antifiscal. cuando tú pagas impuestos, en este caso, la aduana, tanto porque eres exportador o importador, es porque ese dinero va a ir a la casa del que recauda o va a ir a, digamos, el Estado. El Estado. El Estado. Eso se llama el fisco, ¿sí o no? Los ingresos provenientes de la recaudación de impuestos se llama el fisco. Y esos ingresos se llaman ingresos fiscales. Pero cuando esos ingresos están en demasía, o sea, son exagerados, ya causa como pica, ¿sí o no? Ya causa como repulsión. Y se van a dar unas especies de declaraciones en verso, unas décimas, que van a explicar la situación o estado de ánimo de la población en ese momento, ¿no? Como por ejemplo, del siglo XVIII. Aduaneros nuevos tenemos, con nuevas pensiones, que las paguen aquellos que son sin calzones. ¿Han entendido esa letrilla, jóvenes? No. No han entendido. A ver, lo repito. Aduaneros nuevos tenemos, con nuevas pensiones, que las paguen aquellos que son sin calzones. Otra vez, ¿han entendido o no han entendido? Sí, sí. Una pregunta. ¿Qué sensación? ¿Cuál es el estado de ánimo del que escribe? ¿Alegría o indignación? Indignación. Claro. Aduaneros nuevos tenemos, que te van a cobrar el impuesto, pero con nuevas pensiones. ¿Qué significa cuando tú antes ibas al colegio o vas al colegio? Han aumentado las pensiones, ya no vas a pagar 250, vas a pagar 350. ¿Tu papá qué dice? No. ¿Qué cosa? No. Ha subido 100 soles de porrazo. Ya no, ya ese colegio. Entonces viene, igualito estaban los comerciantes criollos, mestizos, en el siglo XVIII, molestos por las reformas borbónicas, ¿no? Porque el gobierno quería recuperarse económica, políticamente, de su situación de crisis, pero subiendo los impuestos. Entonces van a surgir las rebeliones, pues el siglo XVIII fue el siglo donde más rebeliones indígenas se va a producir. La rebelión de Juan Santos Atahualpa, la rebelión de José Gabriel Condorcanqui y Túpac Amaru. En su mayoría, esas rebeliones, ¿qué carácter van a tener si todos quieren abolir o reducir los impuestos? Serán rebeliones antifiscales, ¿sí o no? Rebeliones antifiscales, Sí, claro. ¿No? Por eso Túpac Amaru que dijo, ¡abajo los pechos! ¿Ustedes jóvenes están de acuerdo cuando yo digo abajo los pechos? Sí. Claro. ¿Por qué a ti te conviene que los pechos se reduzcan? Porque de esa manera ya no vas a pagar muchos que... ¿Impuestos? Impuestos. En el siglo XVIII, la palabra pecho, ¿qué significaba? Impuesto. Impuestos. Bueno, jóvenes, ¿qué les ha parecido estas preguntas? Trancas. Muy trancas. Trancas, ¿sí o no? Pero uno tiene que estudiar, ¿no? No tiene otra alternativa, ¿no? Hay que seguir leyendo,